Durante el tiempo que estaré aquí con ustedes, vamos a estudiar una serie de temas que considero ser de crucial importancia para este tiempo. Yo creo que no hay duda alguna, por las señales dentro y fuera de la iglesia, que estamos viviendo en el último remanente del tiempo. Yo me imagino que ustedes están al tanto que el Papa hace un par de días publicó una encíclica muy interesante en cuanto al cambio climático. Otros le dicen calentamiento global. Lo interesante es que esta encíclica dice que debemos cuidar el medio ambiente, pero hay una sección escondida allí en medio de esa encíclica donde el Papa llama a las naciones a observar el domingo como día de reposo con la intención de salvar el medio ambiente. Es casi como si uno estuviera leyendo El conflicto de los siglos. Mañana les voy a hablar un poquito más sobre eventos que están ocurriendo a nivel global. Pero esta tarde, casi dije esta mañana, nosotros llegamos aquí a las 4:30 de la mañana. El vuelo se retrasó de Miami, así que, y son 3 horas de diferencia entre aquí y California. Así que casi digo esta mañana. Y ya va a ser noche. Pero vamos a estudiar un tema esta tarde como para colocar el marco de lo que queremos tratar durante los 4 temas que estaré con ustedes. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, nos hayamos reunidos en este lugar, en primer lugar para tributarte la honra, la gloria y la alabanza que tú te mereces, como nuestro gran Dios. Pero también para implorar que tú nos des tu sabiduría. Y no solo tu sabiduría, sino que nos des también corazones tiernos para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Contamos, Señor, con esa promesa. Tú siempre cumples tus promesas. Por eso pedimos que nos acompañes en los próximos momentos en nuestro estudio. Gracias te damos por responder esta nuestra oración, pues te la imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar nuestro estudio esta tarde invitándoles a buscar en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Son textos muy bien conocidos. Y hay cierto punto que quiero recalcar al estudiar estos versículos. Dice allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Me gusta que Dios fue positivo primero. Digo, todos los árboles del huerto son para tu consumo personal, para tu uso diario. Pero luego Dios se reservó un árbol para él. Siguió diciendo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el mismo comienzo de la historia encontramos que Dios marca una diferencia
entre lo que es común y lo que Él se ha reservado para sí. Entre lo común y lo sagrado. Y usted dice, pastor, ¿cómo es que el árbol de la ciencia del bien y el mal era un árbol sagrado? El árbol no era malo. Sencillamente el propósito de Dios era probar a Adán y Eva para ver si ellos iban a respetar el árbol que Dios se había reservado para sí mismo. Así que Dios dijo, todos los árboles del huerto son para su uso diario, su uso común, su uso secular. Pero este árbol yo lo he apartado para mí. Este árbol es sagrado. Y Dios les dijo, si ustedes participan del árbol que yo me he reservado, el resultado va a ser la muerte. Así que desde el comienzo Dios hizo una distinción clara entre lo común y lo sagrado o lo santo. Dios enseñó la misma lección cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida. La primera ciudad a la cual llegaron ellos fue la ciudad de Jericó. Y Dios le dijo a Israel, quiero que conquisten a Jericó, pero de todo lo que hay en la ciudad, no pueden tomar nada para ustedes mismos. El oro, la plata, los metales, todos son reservados para mí, consagrados para mí, es la palabra que Dios usó. La razón es que Dios se había reservado esto de la primera ciudad como el diezmo de la tierra prometida. La sierva de Dios lo dice. Como era la primera ciudad, Dios dice, todo lo que está en la ciudad me pertenece a mí. No tomen ustedes nada de eso para su uso común, porque yo lo he apartado como sagrado para usarlo en el servicio del santuario. En Josué 6:19 encontramos que Dios le dijo al pueblo de Israel precisamente esto. Josué 6 y el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora, Dios le dijo a Israel, cualquier ciudad donde vengan después de esta, ustedes pueden tomar lo que está allí para su uso secular, su uso común. Pero como esta ciudad es la primera que ustedes van a conquistar, todo lo que está en la ciudad es consagrado, es sagrado, es santo. Me lo he reservado para mí y para el servicio del santuario. Nuevamente, Dios hizo una distinción entre lo que era sagrado y lo que era común. Y luego nos movemos un poquito más hacia adelante a la historia del pueblo de Israel una vez que ellos entraron a la tierra prometida. La Biblia nos dice que el sumo sacerdote tenía en su frente una lámina de oro. La lámina de oro tenía una inscripción muy especial. Se encuentra registrada esta inscripción en Éxodo 28 y el versículo 36. Éxodo 28, 36. Ustedes saben que el sumo sacerdote era el líder máximo religioso en el pueblo de Israel. Dice allí, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Así que donde quiera que iba el sumo sacerdote, allí tenía una mitra o tenía una lámina de oro. Donde quiera que la gente lo veía, ellos veían santidad a Jehová. Porque era el papel del sumo sacerdote enseñarle al pueblo a respetar lo que era santo. No solo el sumo sacerdote, sino también los sacerdotes comunes debían enseñarle al pueblo la distinción entre lo santo y lo común, entre lo sagrado y lo que podríamos llamar secular. En Ezequiel 44:23,
habla sobre lo que Dios le instruyó a los sacerdotes de Israel que debían ellos hacer. Ezequiel 44 y el versículo 23. Dice Dios: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. La palabra profano significa lo común. No es necesariamente una palabra mala. Para nosotros profano es algo malo. Sencillamente significa hacer diferencia entre lo santo y lo común. Y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Así que una de las funciones principales de los sacerdotes y del sumo sacerdote era enseñarle al pueblo de Israel a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es común, lo que es santo y lo que es profano. Hacer una distinción, una diferencia clara. Porque en Israel había dinero santo y había dinero común. En Israel había vestimenta santa y vestimenta común. En Israel había días santos y días comunes. En Israel había lugares santos y lugares comunes. En Israel había música santa y música común. En Israel había ocasiones santas y ocasiones comunes. Vocaciones santas y vocaciones comunes. Edificios santos y edificios comunes. Y Dios le dijo a los sacerdotes y al sumo sacerdote: enséñenle al pueblo a hacer una diferencia entre lo que es sagrado, entre lo que es santo y lo que es secular y lo que es común. No tomen lo común y lo presenten como santo, ni lo santo y me lo traten como si fuera común. Enséñele a Israel a hacer una distinción entre lo sagrado y lo común. Ahora quiero que vayamos por unos momentos a Levítico 9 y el versículo 23 y 24. Levítico 9, 23 y 24. Estos versículos están hablando de la inauguración de los servicios del santuario en el Antiguo Testamento. Y quiero que noten que se colocan sacrificios sobre el altar y luego Dios hace algo para mostrar que Él aceptaba esos sacrificios. Levítico 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios llovió fuego para consumir las víctimas sobre el altar. Es decir, ese fuego era fuego santo, porque Dios lo llovió sobre el altar. Y Dios le instruyó a los sacerdotes: cuando ustedes vayan a llevar fuego al lugar santo para presentar el incienso ante Jehová, asegúrense que usen este fuego del altar, que es fuego santo, que yo lloví sobre el altar. No me usen ningún otro fuego. Tiene que ser el fuego que yo lloví, fuego santo. Dios le dijo claramente a los sacerdotes esa realidad. Pero la Biblia nos dice que algo terrible sucedió. En unos momentos vamos a leer un poco más sobre esta historia. Pero permítame mencionar que Dios no solamente le dijo al pueblo de Israel a través de los sacerdotes que ofrecieran fuego santo, no fuego común, sino que Dios también mandó a fabricar un incienso especial, un incienso santo. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: no usen el incienso común para presentarlo en el santuario, ni tomen el incienso santo y traten de duplicarlo para usarlo en su casa.
Dios desarrolló una fórmula de incienso especial para el santuario. Y Dios dijo, no la dupliquen, ni ofrezcan incienso extraño en el santuario. Quiero leer esos versículos, Éxodo 30 y el versículo 7 al 9. Éxodo 30 y el versículo 7 al versículo 9. Dice allí, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Está hablando del altar del incienso en el lugar santo. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él, ¿qué cosa? Incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Dios fue explícito. Cuando vayan a usar fuego, fuego santo, no fuego común con el que cocinan. Cuando vayan a ofrecer incienso, tiene que ser incienso santo. No me ofrezcan incienso común. Hagan una diferencia entre lo que es santo y lo que es común, entre lo que es sagrado y lo que es para uso secular. Ahora, ¿por qué es que Dios fue tan particular en este asunto del incienso y del fuego? Sencillamente, mis hermanos y hermanas, porque el fuego y el incienso eran simbólicos de una gran realidad sagrada. Yo pregunto, ¿qué representa el fuego en la Sagrada Escritura? Representa el Espíritu Santo. ¿Y qué representa el incienso? En realidad no representa las oraciones, sino que representa los méritos de Cristo que se mezclan con nuestras oraciones. En un momento vamos a verlo. Por eso es que Dios dijo, mire, no pueden ofrecer cualquier fuego. El Espíritu Santo es el que lleva nuestras oraciones al trono de la gracia. Nos ayuda a orar. Por eso dice, el fuego tiene que ser fuego santo, no puede ser fuego común. Y dice, el incienso que representa los hermosos méritos de Cristo Jesús, tiene que ser un incienso especial, incomparable, donde no hay otro como ese incienso. Por lo que representaba el fuego y lo que representaba el incienso, Dios esperaba que se ofreciera fuego santo y se ofreciera incienso santo. Vamos a anotar algunos versículos que hablan sobre el incienso y luego vamos a regresar para hablar del fuego. Salmo 141 y el versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2. Quiero que noten que el incienso se relaciona con la oración. Dice allí, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración como el incienso. Ahora, aquí da la impresión de que el incienso es la oración, pero necesitamos otros textos que especifican más. Noten Apocalipsis 8 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 3 y el versículo 4. Dice allí, es la introducción a las trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, escuchen bien, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. El incienso se le añade a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Noten Lucas 1, 8 al 10. Estos versículos son muy interesantes, porque estos versículos no solamente presentan el símbolo, sino lo que representa el símbolo. Está hablando de cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, oficiaba en el santuario. Le tocaba su turno. Y quiero que noten lo que estaba haciendo Zacarías y en forma paralela lo que estaba haciendo el pueblo. Lucas 1, 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio,
delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Es decir, aquí está Zacarías ofreciendo el incienso sagrado o el incienso santo. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo afuera? Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es decir, estaba el símbolo, el incienso, y afuera estaba haciendo la gente lo que representaba el incienso. Ahora, incienso representa los méritos de Cristo. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 388. Mensajes Selectos, tomo 1, página 388. Dice la sierva del Señor: Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido y creyente, para que la oración del hombre caído pueda ascender como incienso fragante delante del Padre y sea impartida la gracia de Dios al alma creyente. Por eso es que Dios fue tan particular en este asunto del fuego y el incienso. El fuego representa el Espíritu Santo, quien a través de los ángeles llevan nuestras oraciones a Dios y trae las respuestas de Dios a nosotros. El incienso representa los méritos de Cristo que se combinan con nuestras oraciones. Por eso Dios dice: el fuego es sagrado y el incienso es sagrado. No me ofrezcan fuego extraño ni incienso extraño. Pero la Biblia tiene una trágica historia de dos sacerdotes que no obedecieron lo que Dios declaró. Vamos a Levítico, el capítulo 10. Levítico, el capítulo 10 y el versículo 1. Levítico 10 y el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Ellos sabían cuál fuego había que ofrecer? Sí, porque si ofrecieron el fuego que Dios no les mandó, ellos sabían cuál fuego Dios había mandado. Ofrecieron fuego extraño, tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que el fuego del altar se parecía al fuego que se usaba para cocinar? Claro. ¿Ustedes creen que si se analizaban las propiedades químicas de los dos fuegos sería igual? Si metían el dedo en los dos fuegos, ¿se queman el dedo? ¿Sí? Entonces, fuego es fuego, ¿verdad? No. Dios había especificado: este fuego es santo. Cuando vengan al santuario a meter el incienso, me usan este fuego sagrado. No me usen el fuego que usan para cocinar. Usen el fuego que yo especifiqué, el fuego santo. Ahora, ¿cómo reaccionó Dios ante esto? ¿Saben? Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que nosotros creemos que Dios ha cambiado. Es uno de los problemas que tenemos. Hay historias bíblicas muy interesantes. Tenemos la historia de Acán, quien tomó oro y plata de la ciudad de Jericó. Es decir, estaba robando el dinero santo, estaba robándose el diezmo, dinero sagrado. Tenemos la historia de Jeroboam, que hizo un santuario rival. Dios había dicho: no, el santuario es en Jerusalén, ese es el lugar santo. Hizo su propio lugar santo, y ustedes saben cuál fue el desastre. Tenemos la historia de Ananías y Zafira, que retuvieron parte del dinero sagrado que le habían dedicado a Dios, y la Biblia dice que cayeron muertos. Tenemos la historia de Usa, quien tocó el arca sagrada con manos comunes y cayó muerto en el acto. Estas son historias que no nos gusta relatar.
Porque decimos, no, es que el Dios del Nuevo Testamento es distinto. Mis hermanos y hermanas, Dios quiere enseñarnos claramente que es un Dios que espera que se le respete como santo. Y que se haga una distinción entre lo que es santo y lo que es común. Que no le presentemos lo común como si fuera santo, ni tratemos lo que es santo como si fuera común. Dios no ha cambiado. Posiblemente somos nosotros los que hemos cambiado. Levítico 10 y el versículo 2 nos dice cuál fue el resultado de Nadab y Abiú presentar fuego común como si fuera santo. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Qué tremendo. Nada más por tomar fuego común y ofrecérselo a Dios como si fuera santo, la Biblia dice que murieron en el acto que la gloria de Dios los consumió. Dios es un Dios particular. Dios es un Dios de amor, sí, Dios es un Dios de misericordia, pero Dios también es un Dios de justicia que exige que se le adore como Él dice que se le debe adorar. En Levítico el capítulo 10 y el versículo 3 encontramos las palabras de Dios a través de Moisés a Aarón. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Una mejor traducción sería, en los que a mí se acercan seré reconocido como santo. Es decir, los que vienen ante mí, mejor que me reconozcan como santo. Y luego dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, es decir, todo el pueblo ha de glorificarme. El pueblo ha de reconocer que yo soy santo y el pueblo ha de glorificarme como yo he mandado. Pero la historia se complica más. En Levítico 10 y el versículo 4 al 7, encontramos que Dios le dijo al pueblo, ni se les ocurra derramar una sola lágrima por esos dos muchachos. ¡Wow! Usted, pero qué drástico, pastor. ¿Por qué no podían llorar esos dos muchachos? ¿Saben por qué? Porque si hubieran llorado, hubieran estado dando la impresión de que ellos simpatizaban con esos dos muchachos. La santidad de Dios había sido violada a sabiendas. Note lo que dice los versículos 4 al 7. Y llamó Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron, y fíjense que el fuego que los consumió es un fuego raro, no es como el fuego que nosotros conocemos. Es combustión interna, podríamos decir, porque dice, ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Se consumieron de adentro hacia afuera, porque todavía tenían sus túnicas. Este es un fuego raro, el fuego que los consumió. Y luego sigue diciendo en el versículo 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de luto. Porque ustedes saben que en la Biblia, descubrir la cabeza y rasgar los vestidos es señal de aflicción, de lamentación. Dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Lamentense de que Jehová tuvo que hacer esto, para enseñar una lección de que hay que respetar su santidad. Hay que reconocer que es un Dios santo. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que Nadab y Abiú ofrecieron fuego común como si fuera santo?
¿De dónde se les salió esa idea? Porque la Biblia claramente decía cuál era el fuego santo. Ellos sabían. ¿De dónde sacaron ellos la idea de que podían tomar fuego común y presentárselo a Dios como si fuera santo? La respuesta es que estaban ebrios con vino. Nota en Levítico 10 y el versículo 8 y el versículo 9. Tenían el cerebro entorpecido que no permitió que pudieran distinguir entre lo santo y lo común. Dice allí, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿En qué condición estaban Nadab y Abiú? Estaban ebrios, estaban borrachos ¿con qué? Estaban borrachos con vino. No puedo ver eso. Ok, ya lo vi. Es decir, el vino entorpeció su pensamiento para que no pudieran distinguir entre lo que era santo y lo que era común. Pero hay más. No solamente impidió que distinguiera lo santo de lo común, sino que también impedía que ellos le pudieran enseñar a Israel la diferencia entre lo santo y lo común. Noten el versículo 10 y el versículo 11. Dice, para poder discernir, es decir, no beban vino, para que puedan discernir entre qué, entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, no beban vino para poder distinguir entre lo santo y lo común. Y luego dice, ¿y para qué? Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los que están entorpecidos con vino no pueden enseñarle al pueblo de Dios todos los requisitos de Jehová, ni tampoco son capaces de discernir la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Ahora, hemos visto una historia. Esta historia nos enseña lo que sucede cuando la gente toma algo que es común y se lo presenta a Dios como santo. Pero hay otra historia de la Biblia que enseña el otro lado de la moneda. ¿Cómo se siente Dios cuando se toma algo que es santo y se trata como si fuera común? La historia de Nadab y Abiú muestra cómo se siente Dios cuando se toma algo común y se le presenta a Dios como si fuera santo. Pero hay otra historia que muestra cómo reacciona Dios cuando se toma algo que es santo y se lo trata como si fuera común. Me estoy refiriendo a la historia de la caída de Babilonia y el pecado del rey Belsasar. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 5. Daniel el capítulo 5. Dice en el versículo 1, el rey Belsasar vino a un gran banquete, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000, ¿qué hacía? Bebía vino. ¿Alguna conexión con la historia de Nadab y Abiú? La historia empieza diciendo que el rey estaba bebiendo vino. Ahora, escuchen el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, otra vez enfatiza, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Qué clase de vasos eran esos? Sagrados o santos, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
vasos sagrados dándole uso ¿qué? Común en un banquete. El versículo 3 dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y ahora quiero que noten un detalle muy interesante. Bebieron vino. Como resultado de beber el vino, no fue capaz de distinguir que los vasos eran ¿qué? Sagrados. Los trató como si fueran comunes. Pero hay más. El resultado de no poder distinguir entre lo santo y lo común llevó a la falsa adoración y a la idolatría. Noten el versículo 4. Bebieron vino. ¿Se dieron cuenta la cantidad de veces que dice bebieron vino? Con el gusto del vino. El vino es el problema aquí. No permite que distingan lo santo de lo común. Y finalmente el vino los lleva a practicar falsa adoración e idolatría. Dice, bebieron vino, ¿y qué más? Y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, ¿y de qué? Y de piedra. ¿Qué pasa cuando bebieron vino? ¿No fueron capaces de qué? De distinguir entre lo santo y lo común. Y eso finalmente los llevó ¿a qué? A la falsa adoración y a la idolatría. Ahora, alguno podría decir, bueno, Belsasar no sabía que esos vasos eran sagrados. ¿Ustedes creen que él sabía? No, vamos a leerlo. La Biblia dice que cuando apareció la escritura en la pared, Belsasar mandó a llamar a todos los magos, astrólogos, adivinos. No fueron capaces de decir lo que significaba la inscripción. Y entonces, por ahí, la reina le dijo, mira, hay un hombre que cuando vivía tu abuelo Nabucodonosor le interpretaba sueños y etcétera. Llámalo a él. Y llamaron a Daniel. Y Daniel vino. Y Daniel le dio un discurso a Belsasar. Esto fue pecado con la mano alzada contra Dios. Dice en Daniel 5, el versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, y en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y fíjense qué interesante que después de 7 años de vegano vino en sí. Fue vegetariano por 7 años, comió hierba y salió pensando claro. No estoy haciendo un punto teológico. Ahora fíjense, el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Sabía Belsasar que los vasos eran sagrados? Oh, claro que sí. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Sabía Belsasar que esos vasos eran sagrados? Lo sabía muy bien. Entonces tenemos dos historias bíblicas que ilustran dos caras de una misma moneda.
¿Cómo piensa Dios cuando se le ofrece algo común como si fuera santo? ¿Y qué sucede cuando se toma algo que es santo y se le trata como si fuera ¿qué? Común. ¿Qué pasó con Belsasar esa misma noche? Murió. Fíjense qué interesante esto. ¿Qué pasó con Adán y Eva como resultado de haber irrespetado lo que Dios se reservó? La muerte. Dios le dijo, polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Qué le pasó a Acán cuando se robó el diezmo de la tierra prometida, el dinero santo? Murió. ¿Qué le pasó a Nadab y Abiú cuando tomaron lo común y se lo presentaron a Dios como santo? La muerte. ¿Qué pasó con Belsasar como resultado de irrespetar la distinción entre lo santo y lo común? La muerte. Dios está tratando de enseñar una lección. Ahora escuchen bien. Ustedes dicen, ¿cuál es la aplicación? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 17. Apocalipsis, el capítulo 17. Aquí viene la aplicación a nuestros días y creo que estamos viviendo en los últimos días, hermanos y hermanas. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. ¿Qué representa la gran ramera? La gran ramera representa el poder papal. Representa la iglesia romana. Es una iglesia que se ha prostituido. Una mujer representa una iglesia. Una mujer que se ha prostituido representa una iglesia que se ha prostituido. Así que ve a esta gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y ahora escuchen, y los moradores de la tierra se han embriagado ¿con qué? Con el vino de su fornicación. Yo pregunto, ¿en la Babilonia antigua había vino? Sí. ¿En esta Babilonia hay vino? Sí, pues la ramera se llama Babilonia. Ahora, ¿qué sucede cuando ella le da su vino a los reyes y a las naciones? ¿Pueden distinguir entre lo santo y lo común? No. ¿Pueden aceptar los mandamientos de Dios? ¿Será que practican falsa adoración e idolatría como resultado de beber el vino de esta ramera? Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 439 y 440. El vino aquí es simbólico. Representa falsas enseñanzas y falsas doctrinas que emborrachan a la gente, para que no puedan distinguir entre lo santo y lo común. Dice la sierva del Señor, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Sagradas Escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo, ahora escuchen esto, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. ¿Está claro? ¿Qué va a estar haciendo el mundo al final de la historia? Bebiendo vino, falsas doctrinas. Y como resultado no va a poder distinguir entre ¿qué? Entre lo santo y lo que es común. Vamos a mirar un poco más detenidamente este asunto. En el 4º mandamiento de la ley de Dios, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días son seculares. 6 días son comunes que tú puedes usar para hacer cosas seculares. Pero el mismo mandamiento dice, ¿más el qué?
El séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Cuando se trata de días, distingue Dios entre los días seculares y el día sagrado. Dios distingue claramente. Dice, 6 días son para el uso común, pero el séptimo día es un día que es un día santo, es un día sagrado que me he reservado para mí mismo. ¿Qué es lo que dice hoy el mundo cristiano? ¿Qué hace el mundo cristiano? Toma un día común y se lo presenta a Dios como si fuera santo. Y toma un día santo y lo tratan como si fuera común. Si Dios acepta esto, tiene que pedirle perdón a Nadab y Abiú y a Belsasar. Pero el vino de Babilonia ha entorpecido el pensar de los cristianos hoy en día. Y es nuestro papel llevarles el mensaje para que puedan estar sobrios y puedan pensar claramente que hay una distinción entre lo que es santo y lo que es común en lo que se trata de días. Ahora escuchen bien. ¿Ustedes recuerdan que Belsasar bebió vino y por lo tanto no pudo distinguir entre lo santo y lo común y por lo tanto cayó en idolatría? Eso es exactamente lo que pasa con el mundo cristiano. Porque la observancia del domingo es idolatría. Y usted dice, pastor, ¿cómo dice eso? Vamos a mirarlo desde esta perspectiva. Déjenme preguntarles, ¿quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día si lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Ahora, ¿quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. Cualquier cosa que el hombre hace para la adoración, que Dios no hizo para la adoración, es idolatría. El sábado es un día de reposo hecho por manos de hombres. ¿No? ¿Cuál día entonces? ¿Quién fabricó el domingo como día de reposo? El domingo fue fabricado por manos de hombres. Es un día de reposo fabricado por manos de hombres. ¿Qué día fabricó Dios? El sábado. Entonces, cuando el mundo cristiano guarda el domingo como día de reposo, están guardando un día que ha sido formado por manos de hombres. Y eso es idolatría. El primer día de la semana fue creado por Dios como un día secular, no como un día sagrado. Es interesante que la hermana White en repetidas ocasiones llama el domingo, le dice el sábado ídolo. La hermana White denomina el domingo el sábado ídolo. Voy a leerles tal vez una o dos citas donde ella dice esto. Esto se encuentra en la Review and Herald, ¿no? Yo la traduje al español, marzo 8, 1898, dice ella: Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado que es un ídolo. Hermano, aquí le están haciendo una llamada aquí. No sé si será urgente. Ok, volvemos otra vez. Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado que es un ídolo. Y aparentemente le ha dado mucha importancia. Le ha robado al sábado del Señor el homenaje del mundo cristiano. Y se lo ha dado a este sábado ídolo. El mundo se inclina ante una tradición, un mandamiento creado por los hombres. Así como Nabucodonosor levantó la imagen de oro en la llanura de Dura,
Así Satanás se ha exaltado a sí mismo en este falso sábado que ha hurtado de la librea, es decir, de la propiedad del cielo. Sábado ídolo, porque fue creado por manos humanas. Y el que lo guarda está practicando idolatría, muchos ignorantemente, debo decir, y muchos a sabiendas. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 463, dice la sierva del Señor: como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia ni a su imagen. El hombre de pecado, quien pensó que podía cambiar los tiempos y la ley, se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando al mundo este sábado espurio. El mundo cristiano ha aceptado este hijo del papado y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al quitar su monumento conmemorativo y estableciendo un sábado rival. Yo pregunto entonces, ¿el mundo cristiano hoy está haciendo básicamente lo mismo que Nadab y Abiú y Belsasar? Básicamente es lo mismo. Porque están tomando un día común y le están dando santidad. Y están tomando un día santo y lo están tratando como si fuera común. Dios no puede aceptar eso. Ahora ustedes dicen, bueno, pastor, está bien. Nosotros no tenemos ese problema porque nosotros somos adventistas, nosotros guardamos el día que es. Y eso es cierto. Pero yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender también de estas historias. Yo creo, mis hermanos y hermanas, que nos hemos vuelto muy descuidados en la forma que tratamos lo que es sagrado. Pensamos que ya no le importa a Dios cómo venimos vestidos a la iglesia. Pensamos que a Dios ya no le importa lo que hacemos el sábado. Ya no le importa lo que hablamos en el día de reposo. Ya no le importa que tomemos música secular y se la presentemos como si fuera santa. No le importa en realidad a Dios si nosotros le devolvemos un diezmo fiel que es santo o no. Tenemos que mirarnos nosotros a nosotros mismos. No solamente hay el problema afuera de que están tomando lo santo y lo están tratando como común y viceversa. Yo creo que el problema lo tenemos nosotros también en nuestra querida iglesia. Dios quiere que nosotros hagamos una distinción clara entre lo que es santo y lo que es común. Porque si no lo hacemos, cuando venga la prueba grande, mis hermanos y hermanas, no vamos a pasar la prueba. Déjeme tomar un ejemplo. Dios manda que nosotros le devolvamos un diezmo fiel, 10%. Muchos miembros dicen, pastor, a mí no me alcanza para diezmar. Y yo lo que les digo es, yo te doy una fórmula donde siempre te alcanza, devuélvelo primero. Ah, pero entonces no puedo pagar las cuentas. Bueno, entonces es preferible pagar las cuentas al hombre y robarle a Dios. ¿Les parece? Yo he encontrado algunos adventistas que dicen, pastor, a mí no me alcanza para devolverle a Dios el diezmo, pero cuando tenga que enfrentarme a la muerte, todo lo entrego por Él. ¿Qué nos hace pensar si nosotros no somos fieles en respetar lo que es sagrado, en las cosas pequeñas, que de repente en un futuro nosotros de repente vamos a estar dispuestos a entregarlo todo por el Señor? Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Y Jeremías lo expresó diciendo, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Otra manera de enseñar la misma lección. Las decisiones que nosotros estamos tomando en las cosas pequeñas hoy en día, la forma como tratamos lo que es sagrado hoy en día, va a determinar dónde estamos nosotros
cuando venga la crisis grande sobre el asunto del sábado y el domingo, mis queridos hermanos y hermanas. Esto es de vital importancia. Así que la Biblia tiene historias claras en cuanto a esto. Usa con manos comunes tocó el arca sagrada. Murió. Jeroboam fabricó un santuario común y dijo es santo. Desastre. Coré dijo yo quiero ser un sacerdote sagrado cuando Dios no lo llamó para eso. Ananías y Zafira retuvieron parte del dinero sagrado. Acán, Saúl cuando ofreció el sacrificio, él no podía porque él no era el sacerdote, no podía ofrecerlo. Nadab y Abiú, Belsasar. Historia tras historia en la Biblia que ilustra este principio que Dios quiere que nosotros distingamos entre lo que es santo y lo que es común. En estos últimos días de la historia especialmente. ¿Cómo podemos nosotros ir al mundo y explicarle al mundo la importancia de distinguir un día sagrado de un día común si nosotros mismos en la iglesia no estamos haciendo una distinción entre esas dos cosas? Necesitamos un cambio. Y permítame mencionar un asunto para terminar. El asunto de la música. Es un tema controversial, es un tema explosivo, pero permítame decirles esto. Algunas personas han dicho el pastor Borges es extremista porque habla en cuanto a la música. Pero yo quiero decirles, mire, lo que yo digo sobre la música hoy es lo que yo dije hace 40 años. Lo mismito. Lo que yo enseño hoy es lo mismo que yo enseñaba hace 40 años. No he cambiado. Entonces el pastor se ha ido a los extremos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que ellos se han movido al extremo y me ven a mí lejos y creen que yo soy el que me moví. No es porque yo he cambiado, sino porque la iglesia. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo es posible que nosotros tomemos matices musicales que fueron compuestos para el mundo y que los importemos a la iglesia y les adjuntemos unas palabras sagradas para hacer que lo secular sea sagrado? Hermanos y hermanas, Dios no acepta eso. Ivor Myers, él sabe mucho más de música que yo, él fue músico en el mundo. El jazz fue compuesto para los bares. La música rock, la música salsa, el merengue, todo eso es música del mundo. ¿Cómo podemos tomar esa música del mundo? Y entonces decir, vamos a tomar esa música secular y se la vamos a presentar a Dios como si fuera santa. Hermanos y hermanas, necesitamos regresar a nuestras raíces. Y qué lindo ver este gran grupo de personas aquí. Ese reavivamiento, esa reforma puede empezar aquí con representantes de todas las iglesias. Gloria a Dios. Ahora escuchen bien, no quiero que regresen a sus iglesias y no sean cristianos en su forma de hacerlo. De nada vale ir y martillar y tratar de cambiar todos los golpes. No. Hay que hacerlo con calma, con serenidad, siendo cristianos, persuadiendo, no latigando, hablando, razonando. Pero tenemos que hablar para tratar de lograr un cambio en nuestra vida primeramente y luego en nuestra querida iglesia. ¿Comprendieron la importancia de lo que estudiamos? Esto tiene que suceder en nuestro medio antes que podamos conmover al mundo. Tiene que haber un reavivamiento y una reforma en nuestras iglesias. Y entonces el mundo va a decir, oye, allá vale la pena, yo me voy para allá vale la pena estar. Porque ellos se mantienen conforme a las pautas que Dios ha establecido. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dejado estas historias en tu palabra. Son historias tristes por el resultado final, lo que sucedió con aquellas personas que
a sabiendas y respetaron tu santidad. Queremos aprender, Señor, de estas lecciones. Queremos honrarte y glorificarte como el Dios santo que eres. Ayúdanos, Señor, a distinguir entre lo santo y lo común. Ayúdanos a distinguir entre lo que es sagrado y lo que es secular. Ayúdanos, Señor, a no importar prácticas a la iglesia que son de matices seculares, porque debemos honrarte como el Dios santo, sublime, el alto, cuyo nombre es santo. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La persona se fue.